La noche había caído sobre la aldea, un manto de oscuridad sofocante. Las estrellas apenas se asomaban entre las nubes, y la luna, oculta tras un velo de niebla, apenas iluminaba los caminos empedrados. El silencio era tan denso que parecía tener peso propio, envolviendo cada rincón de la aldea en una quietud inquietante. Mulan, una vez símbolo de esperanza, ahora se movía como un fantasma por las calles vacías. Su figura, envuelta en ropas tradicionales, parecía desvanecerse en la penumbra, como si la misma oscuridad quisiera reclamarla. Cada paso que daba resonaba en el silencio, un eco solitario que se perdía en la vastedad de la noche. Sus pasos eran pesados, cada uno un recordatorio de la guerra, de los rostros que ya no podía ver. Cada piedra bajo sus pies parecía susurrar nombres olvidados, historias de valentía y sacrificio que ahora solo vivían en su memoria. La carga de sus recuerdos hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo, una lucha contra el peso invisible de su pasado. La victoria se sentía hueca, un sabor amargo persistía en su boca. Había ganado batallas, había salvado a su pueblo, pero ¿a qué costo? La gloria que una vez había buscado ahora se sentía como una burla cruel, un recordatorio constante de lo que había perdido. Sus labios se curvaban en una mueca amarga, incapaces de encontrar consuelo en los laureles de su triunfo. Los aldeanos aclamaban su nombre, pero sus voces sonaban distantes, apagadas por el miedo creciente dentro de ella. Sus rostros, apenas visibles en la penumbra, parecían máscaras vacías, carentes de la calidez y la vida que una vez conoció. Cada grito de júbilo era como una daga en su corazón, recordándole que la verdadera batalla aún no había terminado. Sus sonrisas parecían forzadas, sus ojos brillaban con un destello de algo desconocido. Había una inquietud en su mirada, una sombra que se escondía detrás de cada gesto amable. Mulan podía sentirlo, un malestar que se arrastraba bajo la superficie, amenazando con romper la frágil paz que habían logrado. Algo en su adoración se sentía mal, como una mortaja que cubría un terrible secreto. La devoción de los aldeanos, en lugar de reconfortarla, la llenaba de una sensación de inquietud. Era como si sus alabanzas estuvieran impregnadas de un veneno sutil, una amenaza velada que solo ella podía percibir. Mulan anhelaba el campo de batalla, la claridad del combate. Allí, en medio del caos y la violencia, todo era simple. Sabía quién era el enemigo, sabía qué debía hacer. Pero aquí, en la tranquilidad engañosa de su hogar, todo era confuso, incierto. La nostalgia por la guerra, por la certeza del peligro, la consumía. Allí, al menos, el enemigo estaba definido, el peligro tangible. En el campo de batalla, cada movimiento tenía un propósito, cada decisión era una cuestión de vida o muerte. Pero aquí, en la aparente seguridad de su aldea, las amenazas eran invisibles, los enemigos ocultos en las sombras de su mente. Aquí, en la supuesta seguridad del hogar, las sombras danzaban en el borde de su visión, y los susurros la seguían como espíritus hambrientos. Cada esquina oscura, cada susurro en el viento, parecía estar lleno de presencias invisibles, recuerdos que se negaban a ser olvidados. Era como si los fantasmas de su pasado la persiguieran, negándose a dejarla en paz. Era una guerrera fuera de lugar, atormentada por recuerdos de los que no podía escapar. La aldea, que una vez fue su refugio, ahora se sentía como una prisión. Los muros que la rodeaban, en lugar de protegerla, la asfixiaban, llenándola de una desesperación silenciosa. Mulan sabía que la verdadera batalla no había terminado, y que la lucha más difícil aún estaba por venir. El sueño no ofrecía escape. Cada noche, Mulan se encontraba atrapada en un ciclo interminable de insomnio y terror. La oscuridad de su habitación parecía cobrar vida. Las sombras danzaban en las paredes, burlándose de su incapacidad para encontrar paz. Las pesadillas, vívidas e implacables, se aferraban a ella como el olor a pólvora. En sus sueños, revivía los horrores de la guerra, los gritos de los caídos resonaban en sus oídos, y el olor a sangre y pólvora llenaba el aire. No había refugio en el mundo onírico, solo un campo de batalla interminable. Rostros, contorsionados por la muerte, la perseguían en sus horas de vigilia. Sus voces resonaban en el silencio de su corazón. Estos espectros no eran solo recuerdos, sino manifestaciones de su culpa y miedo. Cada figura espectral era un reflejo de las vidas que no pudo salvar, de las promesas rotas y los sueños destrozados.
Veía sus ojos acusadores en cada reflejo, sentía su aliento frío en su cuello. Los espejos se convirtieron en portales hacia su propia condena, mostrando no solo su rostro, sino también las almas perdidas que la seguían. Cada mirada en el espejo era un recordatorio de su fracaso, de la carga que llevaba consigo. Los susurros se hicieron más fuertes, deslizándose entre las grietas de su cordura. Eran voces que hablaban en lenguas antiguas, llenas de promesas de destrucción y desesperanza. Cada palabra era un veneno que corroía su mente, debilitando su voluntad de resistir. Hablaban de traición, de una oscuridad que lo consumía todo a su paso. Los susurros no solo eran amenazas, sino también verdades dolorosas que Mulan no podía ignorar. Le recordaban las traiciones que había sufrido y las que había cometido, las decisiones que la habían llevado a este abismo de desesperación. La llamaban fraude, un monstruo que llevaba la máscara de un héroe. La máscara que una vez usó para proteger a los demás, ahora se sentía como una prisión, una mentira que la consumía desde dentro. Cada vez que se miraba al espejo, veía no a una heroína, sino a una impostora, una sombra de lo que una vez fue. Mulan intentó ignorarlos, aferrarse al recuerdo desvanecido del amor de su padre, pero los susurros eran implacables, socavando su resolución. El amor de su padre era su ancla, el único rayo de luz en su oscuridad. Pero incluso ese recuerdo comenzaba a desvanecerse, eclipsado por la marea de sombras que la rodeaban. La aldea, antes un santuario, ahora se sentía como una prisión. Las calles que una vez recorrió con alegría, ahora estaban llenas de sombras y susurros. Cada esquina, cada casa, parecía esconder un secreto oscuro, una amenaza invisible que la acechaba. Los rostros que una vez le brindaron consuelo, ahora parecían burlarse de ella. Sus sonrisas un recordatorio constante de su tormento oculto. Las miradas de los aldeanos, antes llenas de respeto y admiración, ahora estaban cargadas de sospecha y desprecio. Mulan sentía que todos conocían sus secretos, que todos la juzgaban. Era una extraña en su propia casa, prisionera de su propia mente. Las paredes de su hogar, que una vez fueron un refugio, ahora se sentían como una celda. Cada habitación estaba llena de recuerdos dolorosos, de momentos que preferiría olvidar. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó, dejando a Mulan tambaleándose al borde de la locura. No sabía si los horrores que veía eran reales o producto de su mente fracturada. Cada día era una lucha por mantener su cordura, por no sucumbir a la oscuridad que la rodeaba. Pero a medida que los susurros se volvían más fuertes y las sombras más densas, Mulan se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir antes de perderse por completo en las sombras. Una mañana, Mulan despertó y encontró una sola pluma blanca sobre su almohada. La luz del amanecer apenas se filtraba por las cortinas, creando sombras alargadas en la habitación. La pluma parecía brillar con una luz propia, destacándose contra la oscuridad que la rodeaba. Era una pluma de guerrero, un símbolo de honor y valentía. Mulan sabía que esta pluma no estaba allí por casualidad. Representaba algo más profundo, algo que resonaba con su propio espíritu guerrero. Pero en su corazón encendió un miedo primario. La pluma, aunque símbolo de honor, también traía consigo un mensaje de advertencia. Mulan sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras sostenía la pluma con manos temblorosas. Este no era un mensaje de consuelo, era una advertencia de que algo oscuro y peligroso se acercaba. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose como si tuvieran voluntad propia. Los susurros se intensificaron, girando a su alrededor como un viento malévolo. Mulan podía escuchar voces indistintas, susurros que parecían provenir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Eran voces antiguas, llenas de secretos y advertencias. Captó destellos de movimiento en la periferia, sombras que se movían justo fuera de su alcance. Intentó enfocarse, pero las sombras eran esquivas, siempre desapareciendo justo cuando creía haberlas visto claramente. Su reflejo en el espejo de bronce parecía distorsionado. El rostro que la miraba no era del todo suyo. Era como si el espejo mostrara una versión de ella misma que no reconocía. Una versión atrapada en un mundo de sombras y miedos. El pánico la invadió, amenazando con consumirla. Su respiración se volvió errática y su corazón latía con fuerza en su pecho. Sentía que las paredes de la habitación se cerraban sobre ella,
atrapándola en un espacio cada vez más pequeño. Los ancianos de la aldea, con el rostro marcado por la preocupación, le ofrecieron palabras tranquilizadoras y remedios a base de hierbas. Intentaron calmarla con historias de tiempos pasados y promesas de protección. Pero Mulan sabía que sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían ahuyentar las sombras que la acechaban. Pero sus palabras resonaron huecas. Eran como ecos en una caverna vacía, sin sustancia ni poder real. Mulan sentía que estaba sola en su lucha, enfrentándose a fuerzas que los demás no podían comprender. No podían ver la oscuridad que se aferraba a ella. No podían oír los susurros que le carcomían el alma. Las sombras parecían tener vida propia, extendiendo manos invisibles que intentaban arrastrarla hacia un abismo de desesperación. Mulan estaba sola en su tormento, prisionera de una guerra que no se libraba en el campo de batalla, sino dentro de los confines de su propia mente. Cada día era una lucha por mantener su cordura, por no sucumbir a los miedos que la acechaban. Sabía que debía encontrar la fuerza dentro de sí misma para enfrentar esta oscuridad, para reclamar su vida y su espíritu guerrero. Los días se convertían en noches, cada una más aterradora que la anterior. Los susurros se convirtieron en voces, burlándose de ella con fragmentos de recuerdos olvidados, susurrando una oscuridad que amenazaba con consumirla. Vio destellos de violencia, de sangre manchando las delicadas flores de los cerezos. La culpa era un peso sofocante, aplastando su espíritu. Había luchado por su familia, por su país, pero ¿a qué precio? Los rostros de los caídos la perseguían en sus horas de vigilia. Sus ojos sin vida la acusaban, la juzgaban. Mulan estaba atrapada en una pesadilla despierta. La línea entre la realidad y la ilusión se difuminaba con cada momento que pasaba. La aldea, antes símbolo de esperanza y paz, ahora parecía un campo de batalla embrujado. El aire denso por secretos no dichos y el hedor a muerte. Era una guerrera sin guerra, una heroína perdida en el laberinto de su propia mente rota.